El día que me casé con la mujer que quería, yo nunca me imaginé, y mucho menos me suponía que mi suegra, que es una fiera y tiene el pecho peludo, te viniera a vivir a casa para amargarme la vida, te viniera a vivir a casa para amargarme la vida. El día que me casé con la mujer que quería, yo nunca me imaginé, y mucho menos me suponía que mi suegra, que es una fiera y tiene el pecho peludo, te viniera a vivir a casa para amargarme la vida, te viniera a vivir a casa para amargarme la vida. Pájaro de mala cueva en mi casa, yo no los quiero. Pájaro de mala cueva en mi casa, yo no los quiero. Ni que cante como un canario, ni que parezca jilguero, ni que cante como un canario, ni que parezca jilguero, ni que cante como un canario, ni que parezca jilguero. A San Antonio encendí en el patio 7 velas y en oraciones pedí a ver si se llevaba mi suegra vieja mala y estrafalaria. Tengo a Narga y por quien quiera que se vino a vivir a casa para amargarme la vida, que se vino a vivir a casa para amargarme la vida. La vieja ya se murió, gracias soy a San Antonio, no importa lo que rogué, porque el milagro ya se cumplió. Quiera Dios que esté en el infierno por lo mucho que he sufrido. Ahora pongo la fiesta para alegrarme la vida, ahora pongo la fiesta para alegrarme la vida. Pájaro de mala cueva en mi casa, yo no los quiero. Pájaro de mala cueva en mi casa, yo no los quiero. Ni que cante como un canario, ni que parezca jilguero, ni que cante como un canario, ni que parezca jilguero, ni que cante como un canario, ni que parezca jilguero. Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que ustedes se encuentren. Reciban mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y sobre todo mi agradecimiento por estar allí. Mi nombre es José Ríos Lugo, soy comunicador social. Este espacio se llama En Conversación con Ríos Lugo y es una producción del portal informativo El Reporte Global. Escuchamos allí de fondo nada más y nada menos que mi suegra con el señor de la canción venezolana, el tenor Jesús Sevillano. Música popular venezolana, promocionándola desde aquí para el mundo entero. Esta noche voy a estar conversando con el profesor Álvaro Toro, historiador, analista político, uno de los más agudos y certeros analistas políticos de nuestro tiempo, sin duda alguna. Y vamos a darle ya la conversación con el profesor Álvaro Toro. Muchísimas cosas importantes que conversar con el profesor Toro. Y esperemos que la internet no nos haga malas jugadas esta noche. Vamos a ver. Vamos a rogarle al cielo para que no haya problemas y podamos conectarnos sin dificultades. Buenas noches, profesor. No lo veo por allí. No sé si usted me escucha o me está viendo. El profesor está intentando conectarse. Estamos, bueno, esto es una lucha diaria por hacer este espacio, porque los servicios de internet en este país son absolutamente pésimos. Y cuando no es una cosa, es la otra. Si no es que no funciona el internet, entonces es que se va la luz, la energía eléctrica, como ha pasado ya en varias veces, y bueno. Pero seguimos intentándolo, seguimos aquí intentándolo. El profesor Toro está por allí atento. Vamos a tratar de darle entonces el pase al profesor para que iniciemos nuestra conversación. Ajá. Ahí está el profesor. Ajá. Buenas noches, profesor Toro, ¿cómo está? Buenas noches, José. ¿Cómo estás? ¿Me puede escuchar, Álvaro? ¿Me está escuchando? ¿Me escucha sin problema?
Te Ahora, escucho, pero entrecortado. ajá, sí, es que la conexión no está muy buena que digamos. La conexión está, Así sí, para pero bueno, vamos a intentar, como todos los días, llevar adelante esta conversación. Lo importante es que se escuche el audio, si no nos vemos bien, no importa, pero el audio es fundamental. Álvaro, muchas cosas que comentar contigo, pero lo primero que quiero preguntarte es cómo se llega a México. ¿Por qué se llega a México? ¿O por qué específicamente ese factor llega a México? Después de 5 largos años de desdeñar del diálogo, de la negociación y del voto. ¿Por qué está en México hoy? Ajá. ¿Me escucha? ¿Me escuchaste? Ajá, te escucho, Perfecto. te escucho. Sí. Bueno, buenas noches, José, y buenas noches a quienes escuchan. Un poco afónico, debo agradecerte por tu oportunidad, por invitarme a tu programa y los comentarios sobre mí. Vamos a hablar de México. Hoy escuché a Tomás Socias López en la mañana en el programa de Globovisión, y él decía, y yo comparto eso, que el diálogo en México es un diálogo entre Estados Unidos y el gobierno venezolano. No un diálogo de la oposición, sino entre Estados Unidos y el gobierno venezolano. La oposición, al parecer, ha sido regañada o al menos conminada a que negocie. La Unión Europea le ha insistido mucho que debe negociar, a negociar y a buscar una salida electoral. Y allí están haciéndolo, allí están haciéndolo. El gobierno de Maduro va cómodamente a negociar, cómodamente a buscar rebajar las sanciones, cosa que está ocurriendo de parte del gobierno de Biden, en cierta medida, en pequeña medida, pero está Maduro en estos días, le escuché decir muy respetuosamente, dirigiéndose a Biden, que él quiere restablecer relaciones, él quiere que la embajada norteamericana funcione, él quiere tener intercambio comercial con Estados Unidos. Yo creo que eso es real, eso es real. Y creo que también hay un cierto acercamiento del gobierno norteamericano con el gobierno venezolano. Lo otro es el planteamiento que lleva esa oposición a México. Una cosa es lo que dice el doctor Gerardo Blanco, un lenguaje ponderado, culto, de altura, como siempre lo ha tenido, y otra cosa es lo que dicen los representantes de Guaidó en México, que van buscando lo mismo de Oslo, todo o nada. Su planteamiento es el mismo. Como ellos decían en aquella oportunidad en Oslo, estamos planteando la salida lógica. ¿La salida lógica cuál es? Que Maduro debe renunciar. La salida lógica para ello es que el gobierno debe considerar que las últimas elecciones no fueron válidas. Las elecciones presidenciales, las elecciones parlamentarias no fueron válidas y debe proceder a hacer unas nuevas. Eso es un despropósito, ir a una negociación con un gobierno que está firme, que está sólido, y pedirle una capitulación. Eso es algo absurdo, eso es algo absurdo, eso es algo absolutamente absurdo. En esa negociación debe abordarse puntos concretos, como son la situación del pueblo venezolano, como son la gasolina, como son los presos políticos, como son más apertura económica, de modo que haya algún desarrollo económico y haya inversión en el país. ¿Qué se requiere, por ejemplo? Que la banca funcione, que el encaje legal sea un modo que permita que la actividad crediticia de la banca funcione. No puede haber desarrollo económico sin crédito, sin actividad crediticia. Usted no puede montar un pequeño negocio sin crédito. Aquí hay unos créditos que dan en algunos de los bancos del Estado, pero son créditos estilo conuco, para las actividades que el gobierno considera que son productivas, que son un conuquito, una bodeguita. Con eso una economía no sale adelante. Con eso no vienen inversiones extranjeras. Tiene que haber actividad de crédito. Eso yo no lo oigo decir a la oposición. Tiene que haber empleo.
tiene que haber mejores salarios, tiene que haber mejor atención médica, todas esas cuestiones. Esos son los puntos principales que a la gente le interesan. A la gente no le interesa el duelo a muerte que tiene la oposición y el gobierno, esa confrontación a muerte que es quítate tú a ponerme yo, o que quiero exterminar en un solo plumazo. Eso es imposible, terminar a un gobierno en un solo plumazo. Entonces, creo que la cosa en México va por ahí. Fíjate una cosa, Y me parece Álvaro. Oye, se escucha doble audio, yo no sé qué es lo que está pasando, pero el otro día me pasó así también. sí, la recepción. Ajá. ¿Tú me estás escuchando bien? La voz se oye. Ajá. Fíjate, ¿hasta dónde el gobierno puede ceder? Porque para recibir flexibilización de las sanciones, el gobierno tiene que dar algo importante, porque los Estados Unidos no van a conceder flexibilizaciones significativas sin recibir algo significativo a cambio. Eso pudiera ser repetir las elecciones o adelantar, en todo caso, las elecciones parlamentarias. Eso es algo inverosímil, que el gobierno acepte ir a elecciones parlamentarias, que ya las hubo, con excelentes condiciones, y que acepte repetir elecciones presidenciales antes de lo pautado en el calendario. Eso es algo inverosímil. Eso es algo que no van a obtener en México, como no lo tuvieron en Oslo y como no lo tuvieron antes, ni en República Dominicana, cuando comenzó este barullo, este disparate de la abstención, del que ahora parece que están de vuelta. Pero no están de vuelta por una rectificación, están de vuelta para lo mismo, para competir con la oposición democrática, para sabotear el voto, para dividir la oposición. Todo lo que estamos viendo, en el municipio de Sucre, lo que estamos viendo en muchos lados, es ponerle un candidato a la oposición democrática para dividir el voto. Pareciera que ellos contra los candidatos de la oposición democrática, ellos no van contra el gobierno. Es decir, están haciendo lo mismo que hacían con la abstención, están haciendo ahora participando, pero es la misma tónica, es la misma actitud. Es decir, ahí no hay rectificación, no se ha rectificado. Rectificación fuera que se sentaran a conversar con la oposición democrática. Esa es la negociación que tiene que haber en la oposición misma. Esa es la negociación que necesitamos. ¿Qué sucede, Álvaro? ¿Qué sucede porque, claro, el G4 tampoco es que es un mar de pirañas, ¿no? Todos. Ahí hay gente seria, ahí hay gente que es democrática. Pero ¿qué sucede con esas personas? ¿Por qué se dejan llevar por los otros? Por ejemplo, el rector ahorita, Márquez, siempre ha demostrado ser una persona ecuánime. De hecho, él enfrentó a su partido Un Nuevo Tiempo en el 2018 y acompañó a Falcón y dijo claramente que iba a participar y participó, votó en eso, enfrentándose a su partido. Pero ¿por qué los otros no lo han hecho? ¿Por qué los demócratas que hay en el G4, los verdaderos demócratas, no dan ese paso adelante? Pero, ¿qué ha estado haciendo? Mira, el G4 se ha estado encogiendo. Es un proceso de reducción, de encogimiento, como lo hubieran metido esas prendas textiles malas, que la meten en una lavadora y salen encogidas y después el pantalón no te entra. Así le está ocurriendo al G4. Acordémonos que Acción Democrática se dividió. Digamos una mitad, por no entrar en número, de Acción Democrática se fue. Acción Democrática se partió en dos, se fracturó. Se le fue gente que desde que se fue están decididos a votar, están decididos a negociar, y dejaron atrás a un sector que seguía con la abstención. A Primera Justicia se le fue un gentío también. A Voluntad Popular se le fue otra gente. Esos partidos están fracturados. El G4 se ha ido encogiendo. Hay un proceso de reducción. Y uno ve, por ejemplo, a José Guerra. José Guerra no está de acuerdo con la abstención. José Guerra emitió unas declaraciones que son claramente contrarias a la abstención.
Gerardo Blay no, tampoco es abstencionista. Es decir, cada vez más el G4 se está encogiendo, está llevándose a su mínima expresión. ¿Qué va a quedar en el G4? Varias cúpulas, la cúpula de Ramos, la cúpula de Borges y la cúpula de Leopoldo López, sonando en el G4. Por cierto, porque Manuel Rosales en la rueda de prensa tanto de Freddy Guevara como en la rueda de prensa de Ramos Ayú anunciando la participación, brilló por su ausencia Guaidó y brilló por su ausencia evidentemente Leopoldo López, ni siquiera a través de conferencias, y no se ha pronunciado al respecto en ningún momento. Pero es que, en efecto, y es que hay un proceso, hay una serie de ideas guía que han ido ganando la opinión pública, que son las ideas guía que ha sostenido la oposición democrática terca y tenazmente, pese a la acción, pese a las sanciones, pese a que nos llamen alacranes, pese a todo eso. La oposición ha ido manteniendo una serie de ideas que son reinstitucionalizar el país, que son que hay que votar en todas las circunstancias posibles, que son que la recuperación de negociación, que la vía es pacífica y electoral. Todas esas ideas han ido ganando la opinión pública. El gobierno mismo está hablando de reinstitucionalizar el país. El gobierno mismo habla de un clima de negociación y muchos están hablando de eso. La misma oposición del G4 están hablando de eso. Están haciendo campaña con esas ideas. Es decir, ha habido un clima, el clima no está cambiando. La abstención está quedando atrás. El no negociar o el negociar por todo nada está quedando atrás. Es un proceso quizás lento, porque aquí hay mucho resentimiento, aquí hay mucha confrontación, aquí hay un choque de mortal, la muerte, que fue lo que inauguró aquí el G4. Pero ese clima de opinión está cambiando. La oposición, por supuesto, en términos prácticos, en términos de acción, no de opinión, está muy debilitada. Y estas candidaturas que les lanzan encima a la oposición democrática la van a debilitar más. Y es muy probable que la mayoría de los cargos a elegir queden en manos del gobierno. Eso es muy probable si las cosas siguen como van. Si no hay de aquí a noviembre algunos candidatos que renuncien a favor de otros, que podría ser, uno nunca sabe. Ahora, pero en términos de opinión, Álvaro, regreso del G4, ¿cuánto puede durar? Porque fíjate, en el 2014, organizaron las guarimbas y todo ese desastre que murieron más de 40 personas a consecuencia de eso. Aquí en San Antonio, donde yo vivo, estaba esto completamente tomado en el 2014, no podía circular ningún vehículo, habían unos muchachos allá abajo destrozando todo y cobrándole peaje a uno para dejarlo pasar de paso. Bueno, eso se mantuvo durante una semana aquí, terrible. Pero bueno, fíjate, eso fue en el 2014. Luego en el 2015 pareciera que hubo una rectificación y estos sectores fueron al voto, fueron al proceso electoral. Pero ya en el 2016 volvieron nuevamente a incurrir en factores de aventuras, como vimos. Eso puede volver a pasar en cualquier momento. Yo creo que no. Yo creo tajantemente que no. Como te digo, hay un clima de opinión cambiado. O sea, está demostrado, incluso la Unión Europea y los mismos Estados Unidos han visto claramente que la estrategia de la abstención y de la guarimba y las sanciones no han funcionado. Se prometió 1 millón de veces que si te abstenías, el gobierno se caía. Si salías a la calle, el gobierno se caía. Si se deslegitimaba y se caía. Todo eso fracasó. Eso está demostrado que son fantasías. Y eso tiene mucho que ver con la vuelta a las elecciones del G4. Yo creo que eso está cancelado, que hay un clima de opinión que ha incidido, porque una cosa es la opinión y otra cosa es
los intereses. Son cosas muy distintas. Tú puedes tener ganado, de hecho hay personalidades que son muy influyentes en la opinión sin tener respaldo de un partido político. Me acuerdo, por ejemplo, de Bular Pietri. Bular Pietri era un hombre que cuando hablaba, la gente lo escuchaba. O sea, la opinión a veces, tú puedes ser un grupo muy pequeño, pero ese grupo muy pequeño puede difundir una opinión y esa opinión ganar en la sociedad. Yo creo que en Venezuela el clima de opinión ha cambiado y eso es un logro de la oposición, que ahora las guarimbas han quedado atrás, la abstención ha quedado atrás, se ha visto la inutilidad de la abstención, se ha visto que hay que negociar, se ha visto que hay que crear un clima de distensión, se ha visto que los insultos no sirven. El clima de opinión está cambiando. Hay una apertura económica, tímida, leve, pero hay una apertura económica de parte del gobierno, hay más conversaciones con Fedecámara, hay un clima de opinión distinto, que da más para el acercamiento. Porque la política, al fin, ¿qué es? La política es tratar nuestros problemas juiciosamente mediante la persuasión. En un principio, la poli griega fue una forma de resolver los problemas exclusivamente la persuasión y excluyendo la violencia. Y eso es la democracia, que todos puedan opinar y que entre todos, por consenso, se tomen decisiones. La democracia no es el gobierno de la mayoría, la democracia es el gobierno donde todos los sectores tienen voz y voto según su importancia. Y las decisiones se toman en forma consensuada, en consulta, como era la antigua tripartita, que era el gobierno, los empresarios y los trabajadores. Y se reunían, se sentaban y llegaban a acuerdos. O como es en muchas democracias en Estados Unidos con los lobbies. Todos los grupos de interés que tienen algo que plantear, hacen lobby, contratan gente, e influyen y son escuchados. Esa es la democracia moderna, la democracia es una sociedad compleja. Hay factores, como ocurrió en los otros diálogos, hay factores que cuestan e incluso trabajan para que falle el diálogo. Y esos factores están presentes en México también. No quieren que el diálogo vaya por buen camino. ¿Qué no esperar de ese diálogo? ¿Qué no debemos esperar de ese diálogo? Yo creo que no podemos esperar gran cosa de ese diálogo. Quizás algunas cosas puntuales y parciales, pero todo lo que aspira, el gobierno aspira a que le retiren las sanciones. Eso no va a ocurrir. O no va a ocurrir sino en forma moderada. La oposición aspira a que se repitan las elecciones. Eso tampoco va a ocurrir. Gerardo Blay hablaba de soluciones integrales. Esas soluciones integrales no están al alcance. Tenemos el diálogo entre las FARC y el presidente Santos. Prácticamente Santos estuvo todo su ejercicio presidencial dialogando con las FARC. ¿Cuánto costó ese diálogo? ¿Cuántos años costó ese diálogo? Un diálogo no se resuelve de la noche a la mañana. Y pueden conseguir acuerdos parciales, puntuales, y eso va a llevar bastante tiempo. Eso no se arregla de la noche a la mañana. Hay mucho recelo, hay resentimientos, pero yo sí noto que el clima de opinión ha cambiado. Eso me parece fundamental. Hay una relajación del conflicto, hay un apaciguamiento, hay una distensión del conflicto. Y yo creo que dentro de poco, el que esté convocando a guarimbas en la calle no va a ser escuchado. El que esté convocando a invasiones, a sanciones, no. Y creo que eso tiene que ver con el regreso a la política. Porque aquí no hay una ruta electoral y una ruta transicional. Acá hay una ruta política que es arreglar nuestros problemas con la palabra, con el diálogo, y una ruta violenta, que es sin el diálogo, sino enfrentarse a muerte. Ese es el dilema aquí. Y el dilema está ganando la política. Es decir, hay un ahora la oposición está muy débil. Muy fragmentada, eso es cierto. Es muy temprano para concluir que la política triunfó. No, la política triunfó. La política nunca triunfa del todo. Va a tener su enemigo, va a tener gente descontenta, gente resentida, gente que recurre a la violencia, siempre habrá. La cosa es que eso se reduzca al mínimo, que los actores sociales importantes y políticos se manejen mediante el diálogo y la negociación, fundamentalmente. Y que esas voces que llaman a la violencia sean pocas. Y creo que van a ser cada vez menos.
cada vez menos. Eso me parece un logro importante de la oposición democrática, que mantuvo vivo el fuego de la política, que no se dejó seducir por los cantos de la violencia, de la guarimba, de que vamos a saltar Miraflores, de que las sanciones, de que el TIAR, de todas esas cosas, toda esa fantasía, esos cantos de sirena, no se dejó seducir. Y cambió el CNE, logró mejores condiciones, ha sentado la mesa del diálogo nacional, sentó al gobierno a negociar, se llegaron a presos políticos, se llegó a acuerdos, se hizo un CNE muy distinto, hay condiciones muy... Pero no es menos cierto, Álvaro, no es menos cierto que el gobierno puede estar jugando al gato y al ratón con las oposiciones. Fíjate, por un lado, se reúne con la oposición de la Alianza Democrática aquí en el país, y por otro lado se reúne con el otro sector de la oposición fuera del país. Eso evidentemente trae más resquemores y más divisiones. Luego zumba la tarjeta de la MUD con el objetivo precisamente de crear más discordias y más divisiones. Entonces, ¿no está el gobierno de alguna manera jugando ahí al gato y al ratón con la oposición? Por supuesto, ese es el juego del gobierno y el juego de todo grupo, de toda élite en el poder, divide y vencerás. El divide y vencerás es el precepto más antiguo, uno de los preceptos más antiguos de la política. El divide y vencerás. Y eso fue lo que aquí. Yo estoy convencido de que desde el principio de este régimen autoritario, Chávez se planteó que él quería ser amado por unos y aplaudido y adorado por esos unos e insultado por otros. Y que a propósito insultaba a la oposición, a propósito insultaba a la iglesia, a propósito expropiaba violentamente negocios y empresas, a propósito expulsó mucha gente de PDVSA, a propósito él buscó la confrontación, él buscó polarizar, él buscó que la oposición fuera tan resentida como era él y como eran sus seguidores. Ese buscó que ese resentimiento se hiciera, tomara la atmósfera, se apoderara del clima de opinión y de los sentimientos y de las personas. Y esa oposición que asumió el resentimiento, que llama a alacranes a otros, que insulta, que cree en la violencia, esa oposición ha sido la principal base del gobierno. Chávez tenía mayorías, Chávez era aplaudido, era votado. Ahora dejó un legado a Maduro que no tiene esa mayoría, que tiene una gran mayoría de descontento contra él, pero sigue funcionando el mecanismo de la polarización. Sigue funcionando. Álvaro, podríamos descartar, fíjate una cosa, si, de hecho, esto se lo pregunté a Luis Vicente León, si Maduro, una de las cosas clave este año, logra vacunar no al 100%, pero por lo menos al 75% de los venezolanos. Están llegando vacunas. Sí, esa medida económica que viene haciendo viraje, y algunos dicen que va por buen camino, sigue en esa vía, y si se muestra un poco más democrático, es descartable de que de aquí al 2024 Maduro pueda incluso aumentar la popularidad a números interesantes. Podría ser. Yo creo que aventurar profecías sobre el futuro es muy arriesgado siempre. Pero aquí, personajes de Cámara, Tomás Socias López, como te dije, Luis Vicente León, Seijas, aquí hay muchas personas económicamente cultas, económicamente importantes, que están viendo y diciéndole a la gente que hay indicios de recuperación económica. De hecho, la dolarización es uno, que tuvieron que aceptarlo. No hay control de precios. Acuérdate de las colas cuando no había harina pan, que eran espantosas, que la gente casi que se clavaba cuchillos en las colas en las afueras del supermercado, cuando no había pan en las panaderías. Ya eso no ocurre. Hay la empresa privada que le pagan a sus empleados $40 y $50. Claro, el gobierno no puede hacer eso. Los empleados públicos están pasando muy mal. Y mucha gente que no tiene empleo porque no hay empleo. Y para que haya recuperación económica tiene que haber empleo,
para que la gente pueda comprar, para que haya demanda y para que la empresa produzca. Y tiene que haber sobre todo crédito, que la banca tenga actividad crediticia. Sin eso no puede haber recuperación económica. Pero se han creado unas zonas especiales que están en el papel, pero que requieren muchas otras cosas para que esas zonas especiales realmente puedan atraer inversionistas. Pero hay una gran cantidad de indicios señalados por personas que saben de economía, que viven en la economía, que son actores económicos, que los ven y los están diciendo. Yo creo que me atengo al criterio de ellos, de Tomás Osías, de Luis Vicente León, de una serie de personas que también, y que eso es verdad, eso uno lo ve cotidianamente. Hay una apertura económica lenta, hay sectores en el chavismo distintos unos de otros, hay unos más interesados en esa apertura, otros que no, todo eso. Pero el chavismo tiene en la mano todas las cartas, porque la oposición está sumamente débil, la oposición está fragmentada, está en su peor momento en 20 años quizás. En el peor momento, por la fragmentación, es increíble. Increíble. Dentro de la misma oposición democrática hay una enorme fragmentación. Por los candidatos que se han presentado, por ejemplo, no sé, los que se han presentado en Sucre hay no sé cuántos candidatos. La alcaldía Libertadora hizo un montón de candidatos. Entonces, ¿cómo es eso? No hay un acuerdo. La misma Alianza Democrática no tiene un acuerdo entre sí. La misma, el G4, que se llaman, hipócritamente se llaman plataforma unitaria, que fueron los destructores de la unidad, y se llaman plataforma unitaria, tampoco están de acuerdo entre sí. Es decir, no están todas fragmentadas solo en dos oposiciones, sino que cada una de esas dos oposiciones está fragmentada en varias pequeñas oposiciones más. Es todo un archipiélago. La oposición debe prepararse para un escenario de pérdida casi total el 21 de noviembre. Y no, o sea, debe hacer su plan B en caso de que eso suceda, o nuevamente lo va a agarrar desprevenido como siempre sucede, porque por los vientos que soplan parece que la oposición va a salir muy mal el 21 de noviembre hasta ahora. Pero es que ahí quizás las palabras nos engañan, porque uno habla de la oposición, pero no existe la oposición. Existen las oposiciones, que son todo un archipiélago, que son pequeños oasis en vez de un desierto. Y cada quien se refugia en el oasis de su preferencia, donde hay unos camellitos, un pocito de agua y unas palmeritas. Eso es lo que hay. Y hay grupitos en un oasis, un grupito en otro, y un desierto inmenso entre ellos. O sea, la oposición tiene que arreglar ese problema. Las oposiciones. ¿Cuántos partidos de oposición hay? ¿Cuántos partidos dice el G4 que lo respaldan? ¿Cuántos partidos dice la Alianza Democrática que lo respaldan? Y todavía hay más, aparte de estos dos. O sea, la oposición está en su peor momento, está sumamente fragmentada. Aquí había consigna de que la fuerza es la unión. Eso siempre ha sido así. Siempre ha sido así. La organización es la fuente del poder. Los individuos atomizados no tienen poder, como ocurre en Cuba, como ocurre en una dictadura. Tú atomizas, tú impides que la gente se reúna, que se ponga de acuerdo, que se organice, y tú dominas a una sociedad atomizada o a una sociedad fragmentada como la nuestra, que no es una dictadura sino un régimen autoritario, donde tú puedes organizarte, puedes expresarte, puedes decirle a Maduro, lo puedes llamar de muchas formas y no vas preso. Otros sí van presos, pero a Maduro lo puede llamar de muchas maneras, no vas preso. Pero no logramos ponernos de acuerdo. No logramos ponernos de acuerdo. El gobierno sigue campante porque está viviendo de esa fragmentación. O sea, la oposición va a tener que plantearse seriamente, sea cual sea el resultado del 21 de noviembre, incluso el más favorable. La oposición seriamente después del 21 de noviembre va a tener que plantearse, buscarse, acercarse unos a otros y plantearse cómo estructurar de nuevo algo como lo que fue la MUD. Ahora, se requiere, porque ahora es necesario que surja un nuevo liderazgo, Álvaro. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde hace? Los liderazgos, no de un grupo de líderes que coincidan y puedan proponerse entre sí, buscar el acuerdo y sumar acuerdos. Pero eso no se ve, eso no se ve. Hemos abandonado, cada quien está preocupado porque su propio partido sobreviva. Si todos los partidos de oposición están sobreviviendo a duras penas, entonces cuando tú estás sobreviviendo, es como lo que nos pasa en general. ¿Qué está haciendo la gente? Rebuscándose,
matando tigres, sobreviviendo en el día a día, mandando muchachos para la escuela como puede, ¿no? O sacándolo de la escuela y poniéndolo a vender café en la esquina, porque tienen que sobrevivir. O sea, la gente así no puede ocuparse de los grandes intereses del país. De cada partido, cada grupo está sobreviviendo aquí, está sobreviviendo. Entonces, la destrucción de la oposición es lamentable. Eso tiene que estar, es decir, el triunfalismo en estos momentos. Yo estoy escuchando discursos triunfalistas, me parece totalmente fuera de tono. Fuera de tono. Esto es lo que da una tristeza increíble. ¿Cómo hemos llegado a esto? A esta fragmentación, a este archipiélago, a este inmenso archipiélago, como las Filipinas, que son no sé cuántas islas, más de 100, una cosa así. ¿Ah? Eso es la oposición actual. Pero se ha creado un clima de opinión que ha hecho cambiar la percepción y que ha acercado de algún modo en la opinión a la gente, no en los diálogos. Es decir, yo veo eso terriblemente mal, por un lado, y veo terriblemente bien, por el otro lado, el clima de opinión nuevo que hay. La oposición democrática ha logrado colocar sus banderas en la mesa, y esas banderas las está asumiendo todo lo demás. El gobierno las está asumiendo el G4 también. Negociar, votar, dialogar, acercarnos, crear un clima de distensión. Eso es lo que está influyendo en una opinión. Yo dificulto que mañana, que el año que viene, haya gente que esté inventándose guarimba. Creo que no le van a hacer caso a la gente. Venimos de regreso de eso, venimos de regreso de la tensión, venimos de regreso de la confrontación a muerte, de la insultadera, de las sanciones, de las invasiones, del TIAR, de las consultas que no llegan a nada. Venimos de regreso de toda esa inutilidad, de todo ese fantaseo que no sirvieron. No podemos asaltar Miraflores, olvídense de eso. La oposición tiene que reagruparse. ¿Cómo? No lo sé. Pero tienen que tomar conciencia los líderes, conciencia del momento dramático. La oposición vive un momento dramático, pero dramático, triste, espantoso. Uno ve, hay que juzgar a los individuos y a las instituciones por las acciones, por su actuar. Y lo que uno ve, Álvaro, en la dirigencia política, amén de su regreso, sin mea culpa, por cierto, y amén de que, como que yo coincido contigo, de que hay un clima de opinión favorable. De hecho, los laboratorios, estos que funcionan en las redes sociales, han bajado al mínimo su actuación. Ya uno no recibe esos ataques de 500 tweets atacando. O sea, eso se está viendo, es cierto, pero no vemos todavía en la dirigencia política de las oposiciones desprendimiento, ir más allá de sus apetencias personales. Lo estamos viendo, lo estamos presenciando en vivo con este desapegoco de las candidaturas. Es que parece que no terminan de entender que están absolutamente despegados del sentir de la gente. No se ve realmente reflexión en ese sentido. Bueno, como te decía, yo quiero creer que ese clima de opinión puede incluso expandirse, que puede ser arropente, que puede cada vez ser más eficaz para que pueda propiciar un acuerdo, o los acuerdos parciales, que partidos se fusionen unos con otros, que hayan agrupaciones, que se pueda crear algún foro, algún escenario donde la oposición converse y busque la forma de reunirse de nuevo. La MUD existió desde 2000, existió la MUD hasta 2015 y luego hasta 2018 cuando se fracturó. La MUD existió y fue muy exitosa. Fuimos 2 veces con Capriles como candidato a la presidencia, y la segunda vez contra Nicolás Maduro casi que le gana. Se conquistaron muchas alcaldías, muchas gobernaciones. Eso fue, la MUD hay que rescatar lo que fue. Hoy en día no existe, ya no es. La tarjeta de la MUD es una tarjeta vacía, es un cascarón vacío, y es una enorme irresponsabilidad y es una gran hipocresía decirse plataforma unitaria y asumir la tarjeta de la MUD como si la MUD existiera. La MUD no existe. Y yo creo que esto tampoco va a tener éxito. Esa tarjetica no va a lograr, la gente no es tonta. Pero yo quiero creer que realmente ese clima de distensión
de distensión, va a funcionar, va a propiciar un foro, un acuerdo, un escenario, un aula donde ahí converjan la oposición. Van a tener que hacerlo. ¿Cómo? Van a tener que hacerlo. Espero que eso ocurre. Pero con lamentable estado de fragmentación de la oposición. Pero no es menos cierto, para mí me hace ser muy pesimista. en favor de lo que tú estás diciendo, no es menos cierto que hay gente seria, porque en la política venezolana, aunque muchos no lo crean, hay gente seria, y esa gente seria creo que está trabajando en función de eso, de lo que tú estás diciendo, Álvaro. Así que no es tan, tal vez puedan lograrse cosas importantes después del 21. Antes lo dudo, pero después del 21 tal vez puedan lograrse cosas importantes. Tú lo llamas. ¿Cómo? Esa gente que tú dices, la gente seria, hay muchos. Hay en los gremios, en los colegios, en personalidades aisladas, profesores universitarios, incluso deportistas. Incluso nuestros deportistas han brillado los deportistas. Bueno, toda esa gente tiene una gran responsabilidad en esto, que es propiciar el entendimiento, propiciar el acuerdo, dejar a un lado las rencillas, las menudas, los insultos, la confrontación, olvidar a la guarimba, olvidar invada. Yo creo que eso puede propiciar un ambiente de encuentro, que hay que bajar las tensiones, pero las tensiones han sido muy grandes. Desde el 2018, mientras duró la tensión, mientras duró el radicalismo extremista de la oposición, esa tensión ha sido muy grande, y eso no va a pasar de la noche a la mañana. Aquí ha habido mucha insultadera, agravio, mucha rencilla. Eso tiene que bajar. Yo creo que eso va a ir bajando poco a poco. Pero precisamente eso es uno de los factores que desconecta al ciudadano con los líderes políticos, y más al ver hoy día los ciudadanos que están inmersos, hundidos en su realidad que los sobrepasa, en ese sobrevivir diario, en ese no tener tiempo sino para pensar cómo resuelvo el alimento de mi familia, el alquiler, bueno, las cosas básicas. Ese ciudadano lo que está viendo en la política es degradante, es patético, con este show que están haciendo con estos señores, que en Caracas hay 18 candidatos a la alcaldía. Eso hace que la gente se despegue cada día más de la política. Sí, eso es patético. Pero es que mira, yo soy partidario en principio de David Uzcategui, por ejemplo. Pero yo leo que David Uzcategui ha repartido profusamente por acá, por el municipio, y hay 14 puntos que dice que son nuestro compromiso. El punto número 1 dice así: plan cero, para que no haya un solo mirandino que coma menos de 3 veces al día. Lo voy a leer de nuevo: para que no haya un solo mirandino que deje de comer 3 veces al día. ¿Cómo va a ser un gobernador para lograr que no haya un solo mirandino, de los muchos, los millones de mirandinos que hay, y la diversidad que es Miranda, que deje de comer 3 veces al día? Promete, en ese mismo punto, promete hospitales del primer mundo. ¿Con qué recursos va a pensar hospitales del primer mundo? Promete inversiones posibles. Esto es demagógico. Yo estoy de acuerdo con David Uzcategui, a mí me gusta David Uzcategui, pero yo leo esto y yo me desanimo, y yo creo que el que lea esto, cualquier gente del pueblo que lea este volante y que lea esto, plan hambre cero, para que no haya un solo mirandino que coma menos de 3 veces al día. Siguen con la mentalidad de que el pueblo es el mismo pendejo que hace 30 años lo engañaron con una lámina de zinc. Siguen con esa mentalidad pensando que la gente es pendeja. No, aquí estamos. Aquí estamos. Ajá. Aquí estamos. Sí, aquí. decía. Entonces tú no puedes estar prometiendo
de indefensión, de minusvalía de la oposición, un candidato a gobernador que está enfrentado a este gobierno, que ha quebrado el país, que no hay empresa, que no hay empleo, que no hay inversión. ¿Cómo un gobernador va a prometer esto que yo leo en este papel? Yo creo que hay gente en la calle que lee esto, que le cuesta comer, que le cuesta enviar muchachos para la escuela, que gasta en transporte lo que gana. Lee esto. ¿Y tú crees que va a votar por David Buscati? No va a votar. Tú no puedes hacer una oferta demagógica como esa. Y yo metí a otros gobernadores, de otros, no solamente de la alianza, de otros, haciendo ofertas igual de demagógicas. Que cuando yo llegue a la alcaldía yo voy a resolver los problemas. No es cierto. Eso yo voy a resolver que todo el mundo va a comer, que los oficiales van a estar súper dotados. No es cierto. No es cierto. Aquí se ha hecho por trabajo en los municipios Sucre, Chacao, El Hatillo, Baruta, un gran... Pero hay muchos problemas, se ha podido paliar muchas cosas, pero no hay inversión, hay empresas que cierran, se hay que un gran esfuerzo, pero no se puede hacer un esfuerzo sino mancomunado. El gobierno tiene que ser arrastrado a ese, tiene que el gobierno entender realmente, tomarle la palabra y hacerlo entender que tiene que propiciar la inversión extranjera, que abrir el crédito, que tiene que abrir la economía. Y la oposición tiene que hacer eso, y lo ha estado haciendo. Los 20 diputados que tenemos, han estado en eso. Han estado buscando que el gobierno entienda eso. Y porque tenemos que hacerlo entre todos, entre todos. Es una ilusión creer que la oposición se va a enfrentar al gobierno y que unos gobernadores aislados van a crear unos paraísos en su gobernación. Más un estado tan complicado como Miranda, tan diverso, con tanta pobreza, con tanta delincuencia. Eso no lo puede hacer ningún gobernador. Ni siquiera en democracia es posible prometer, cumplir todo eso que está dando David Buscati. Ahora, yo creo que David Buscati tiene relación con los alcaldes de Chacao, de Baruta, de Latillo, y esa relación es un crédito para él ser gobernador, porque podrían trabajar muy bien en común. Un error de la alianza. Y por otro lado, es un error de la alianza no apoyar, por ejemplo, a Buscati. Ajá. Puede ser, sería un error que el hecho de que no apoyara a Uzcategui y la alianza, o a lo mejor Uzcategui no quiso el apoyo de la alianza, no sabemos cuál de las dos cosas. No, porque entonces la alianza postula a Juan Carlos Alvarado, pero Uzcategui tiene meses en campaña, tiene meses concentrando grupos de gente, tiene meses recorriendo Petare. Juan Carlos Alvarado no. ¿A qué diputado por Petare? Por Miranda, ok. Pero yo creo que no es el mejor candidato. El mejor candidato, por las circunstancias que te digo, porque tiene meses en campaña, meses en una actividad profunda y arraigada, y por su relación con los alcaldes de Chacao, Baruta, El Hatillo, que haría que podrían trabajar juntos. El mejor candidato que Juan Carlos, y mucho mejor que Ocariz. Mucho mejor que Ocariz. En estos días Ocariz dio pena hablando con Kiko, pues se le salió toda la clase y toda la mentira. No solo eso, toda la farsa, Ocariz todo el año pasado se dedicó a tocar la puerta de los mirandinos para decirle que no votara. Varios videos, ahí están los videos de él, iba tocando la puerta y decirle que no había que votar el 6 de diciembre. Y ahora entonces le está pidiendo el voto a esa misma gente que le dijo que no votara. ¿No? O sea, y la gente de Ocariz han estado chantajeando y extorsionando a los alcaldes de Chacao y Baruta. Los han estado amenazando. Les quieren montar también candidatos aquí para torpedearlo. Eso lo ha revelado Vladimir, lo ha revelado Kiko, lo han dicho los mismos alcaldes lo han dicho. ¿Cómo es eso? Y si van a seguir con esa política de extorsión, de usar las sanciones para extorsionar a la gente, de usar el no hay condición para extorsionar a la gente, eso no es vil. Pero eso está pasando. Eso tiene sus días contados. Ese tipo de mezquindad, de amenaza, de extorsiones, eso tiene sus días contados. Hay un clima de opinión nuevo y distinto. La oposición ha ganado mucho en opinión, porque sus banderas las ha colocado sobre la mesa y las ha colocado en la sociedad. Y sus banderas hoy en día son aceptadas al gobierno y por la mayoría de la gente que no quiere violencia, que sabe que no va a haber ninguna invasión, que sabe que las sanciones no sirven para nada y lo afectan. Todo eso. Y que la abstención no sirve para nada.
Eso está ganando terreno. Ha sido muy exitosa la oposición en ir colocando su opinión, pero no ha sido exitosa en reunirse entre sí. Pero, bueno, yo no sé qué pronosticar. Es más, yo todavía no sé por quién voy a votar. No, es que no se sabe. Yo no sé por quién voto en Yo Chacao. también voto en Miranda. Pero en Miranda Yo también no sé voto en por quién Miranda y voy a no votar. sé, hasta el final no sé por quién votar. En principio me gustaba Cáceres, pero yo leo este volante que te acabo de decir y digo, coño, esto no puede ser, chico, que sea tan irresponsable para prometer lo que no puede cumplir. ¿Ah? Esto no le hace ganar voto, está voto. Entonces, coño, no puede ser que sigamos en estos cuentos de camino, con aquel entusiasmo, aquel optimismo, de decir que yo voy a ser el mejor gobernador del mundo. Bueno, no, eso no es verdad. Eso no es cierto. La oposición tiene que aterrizar. Y el país creo que está aterrizando económicamente, el gobierno está aterrizando, la Unión Europea ya el Grupo de Lima no existe. Ahora lo que hay es una disposición a facilitar negociaciones. El Grupo de Lima se acabó. El Grupo de Lima era un grupo de choque, ¿ah? De enfrentamiento, ¿ah? De contra la dictadura, de no sé qué más, de aislar a Venezuela. Eso está pasando también a nivel internacional. Eso se está acabando también. Yo creo que hay factores de optimismo. Hay cosas que nos hacen ser optimistas, que es que hay una opinión que está dejando atrás toda esa fantasía, todas esas guerritas, todas esas mezquindades. Pero la oposición está muy mal y eso hay que tomar conciencia cara. No podemos estar con esa fantasía de que yo voy a arreglar los problemas y tú no. No, eso no es verdad, eso no es verdad. Ni lo va a arreglar Buscati, ni lo va a arreglar ni lo va a arreglar Juan Carlos Fernández, ninguno, por separado, ninguno. Esa es la realidad. Ahora, ¿cómo se hace para unirse? Bueno, es la cuadratura del círculo. Bueno, pero hay un clima de opinión tiene el liderazgo tiene que demostrar que realmente está a la altura, pues, o tiene que llegar a la altura que necesitamos. Por aquí Rubén Cárdenas te dice, profesor, partidos y líderes se olvidaron de la formación de sus militantes. No hay verdaderos funcionarios públicos, que no es otra cosa administrar la hacienda pública nacional. Que quiere que tú le des su opinión respecto a esta participación. Dice que se olvidaron de la formación, los partidos políticos, de sus militantes. Bueno, los partidos políticos están tan ocupados en sobrevivir y en disputarse pedacitos de terreno, centímetros de terreno uno a otro. No han tenido tiempo ni disposición de formar a su militancia, ni de promover sus cuadros, y mucho menos de ir a buscar los liderazgos locales, porque en todas las comunidades hay liderazgos locales, en todos los barrios, en todos los municipios, en todas las organizaciones, siempre hay liderazgos locales. Sí, pero esos liderazgos locales no son atraídos, ellos no los atraen los partidos no tienen nada que ofrecer esos liderazgos locales. Entonces, coño, la oposición no ha tenido tiempo, la oposición tiene que dedicarse a arraigarse en la sociedad, tiene que hablarle a la gente de lo que la gente necesita y la gente quiere, y no lo están haciendo. Y no lo pueden hacer de una forma demagógica prometiéndole el cielo, cuando no es posible bajar el cielo a la tierra. La oposición tiene que centrarse en los problemas de la gente, o haciendo, ha estado entonces, cada quien de sí mismo, de su propia parcela, de su terrenito, de su jardincito. Entonces son pequeños jardincitos. Y tú puedes cultivar tu florecita, un jardincito, pero de ahí no vas a pasar. Tienes que buscar la conexión con los otros. La oposición tiene que darse esa tarea. Claro, ¿Cómo lo va a hacer? Necesario. Pero y para eso no es necesario. Para eso no es necesario que se amen unos con otros, no. Lo que tienen es que ponerse el pañuelo en la nariz, como decimos, y avanzar en la política. La política se hace así. La política no se hace con el que me gusta. La política se hace precisamente con el que me es difícil. Solo que sean serios, que entiendan que en la medida que el país le vaya bien, a todos nos va a ir bien. En la medida que tu ciudad te vaya bien, a ti te va a ir bien. En la medida que tu calle sea segura y esté iluminada, a ti te va bien en tu casa. Y puedes llegar a tu casa tranquilo y salir de tu casa tranquilo. En la medida que tu ciudad esté bien, a ti te va bien. En la medida que tu país esté bien, todo nos va a ir bien. Es decir, el interés general es algo que nos sirve a todos.
Hay una gran cantidad de cosas por las que hay que trabajar que no son el interés particular de cada quien. El país está lleno de problemas y colapsado por todas partes. Pero entonces no puede ser que estemos peleando por pequeñas parcelitas. Pero en eso estamos. Y eso estamos casi todos. Todos estamos embarrancados. Porque esa es la situación que tenemos, pues. Y no es que sea problema de echarle la culpa a uno, echarle la culpa a otro. Sabemos estas cosas, que fue el G4. El G4 rompió, destruyó la unidad. El G4 se lanzó por la vía de la violencia. El G4 vendió fantasías. Ahora están regresando porque no les queda otra. Porque la misma Unión Europea los ha combinado que regresen, el mismo Estados Unidos también. Porque eso ya cree en eso. ¿Cuánto se ha reducido el porcentaje de Guaidó en las encuestas? Guaidó se desinfló. Guaidó necesita aire. Y también por eso van a México, porque necesitan aire. ¿No? Porque su política tan errática los hizo perder el apoyo que tenía. ¿Qué apoyo tenía Guaidó hace 3 años? Inmenso. ¿Ah? Y no hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué hizo? Escupir para arriba. Escupir para arriba, escupir para arriba. Y ahorita está todo lleno de su propia saliva. ¿Ah? ¿Cuánto apoyo popular tiene Guaidó? Mínimo, mínimo, mínimo. Sí, coño, hay que aprender de eso. Ellos tienen que aprender de eso. Y cada quien también tiene que aprender y tenemos que encontrar, tenemos que encontrarnos, no sé cómo. Pero hay un clima de opinión que favorece eso. Y ese clima de opinión hay que seguirlo favoreciendo. Hay que dejar de lado la violencia, dejar de lado toda esa fantasía y sentarnos. Con cámaras, con los ingenieros, los médicos, todo el mundo tiene que sentarse. Todo el mundo. Pero estamos sobreviviendo cada quien. Esto así es difícil. Mientras la oposición está atravesando por este desastre, que esperamos salga pronto de ella, ¿qué está pasando que están en el poder? ¿Qué está pasando en el chavismo? Podemos incluso, algunos se atreven a decir, y he escuchado por ahí a unos cuantos analistas, que ya incluso no se puede hablar de chavismo, que hoy hay que hablar de madurismo, más que chavismo. ¿Qué está pasando allí, de ese lado? Yo creo que es importante analizar al adversario constantemente y ver cómo está evolucionando o involucionando ese adversario. ¿Qué está pasando allí? Bueno, el chavismo también tiene que volver un poco a la realidad y lo está haciendo. Yo me acuerdo cuando Nicolás Maduro decía del dólar, a mí me gusta, pero que no le quedó más remedio. La realidad lo obligó a que gustara. La realidad obligó al gobierno a la dolarización. Todavía recordamos aquello, que hay que partirle el espinazo al dólar, hay que quebrar el dólar, porque ya no se dice eso, ya el gobierno dejó de ser eso, ya el gobierno se dio cuenta de que no puede partirle el espinazo al dólar, ya el gobierno se dio cuenta de que el control de cambios no, ya se dieron cuenta de esto, ya ese discurso radical en eso y en otras cosas han ido dejándolo de lado. Cuando las elecciones parlamentarias hubo un debate entre la oposición y el gobierno, muy civilizado, muchas de las cosas que dijo Delcy Rodríguez y dijo Jorge Rodríguez, me gustaron mucho, porque eran moderadas. La oposición, el gobierno ha tenido que irse moderando, porque no le ha quedado otra. Ese enfrentamiento contra el imperialismo, el imperio, los gringos, eso también tienen que irlo moderando, no les queda otra. Y la oposición también tiene que irse moderando, porque la realidad te obliga. La realidad dramática del país está obligando al gobierno a que se queda cada vez más reducido sin apoyo y a que realmente la pobreza no estamos comiendo. Y la realidad obliga también a la oposición, porque tú no puedes escaparte de la realidad. Tú no puedes escaparte de la realidad. Hay que volver a pisar tierra. Y pisar tierra significa encontrarlo, crear un clima de distensión, considerarnos que todos somos venezolanos por igual. Álvaro, creo que estamos en un momento de propuestas, ¿no? En que la gente seria y responsable haga propuestas. Yo siempre coloco de referencia a 2 personajes que me parecen que les tengo mucho respeto, que es Ochoa Antich, Enrique Ochoa Antich, y el señor Francisco Rodríguez. ¿Por qué? Porque estos 2 personajes viven constantemente presentándole propuestas concretas al país. Hoy, en un tuit, en un hilo de un tuit que presentó Francisco Rodríguez, bueno, ahí está haciendo propuestas serias, responsables al país para
para procurar soluciones concretas a los problemas. Ojalá la mayoría de los líderes se sumen a eso, a presentar de buscar, de procurarnos la solución de los problemas del país, pero no vemos muchas propuestas por allí de los líderes, ¿no? Bueno, eso que tú mencionas, el trabajo que ha hecho Francisco Rodríguez en particular es encomiable, es ejemplar el trabajo que ha hecho. Francisco Rodríguez continuamente está presentando propuestas viables, prácticas, concretas. Yo me acuerdo todavía el programa que se presentó, coordinado por Francisco Rodríguez cuando fue candidato presidencial, que él llamó La Gran Transformación, en honor a una obra de un antropólogo y economista llamado Karl Polanyi. Se llamó La Gran Transformación, como ese libro. Francisco Rodríguez, ese es un tremendo programa. Eso está allí, eso lo coordinó Francisco Rodríguez en su oportunidad. Francisco Rodríguez ha hecho un trabajo encomiable, que ojalá que fuera seguido por los profesores universitarios, por los analistas, por los asesores que tienen los órganos, tienen Fedecámaras, que tienen los gremios. Todos tenemos una gran responsabilidad en esto, todos. En propiciar un clima de entendimiento, en buscar soluciones prácticas, concretas, viables, aterrizar. Es hora de encontrarnos, es hora de dejar atrás toda la confrontación que ha habido. Eso es lo único que podemos repetir, eso hasta la saciedad. Como lo ha hecho, por ejemplo, Claudio Fermín, que tiene 20 años diciendo eso mismo, que ya basta de confrontación, que ya está bueno, que tenemos que crear un clima de extensión, que hay que entendernos, que todos somos venezolanos, que por encima de nuestra referencia está el país, Venezuela. Claudio Fermín tiene 20 años diciendo eso, ¿no? Y de tanto decirlo, ahí está, y hay muchos cada vez más diciéndolo. Eso es lo que tenemos que hacer. Diría yo, opinión, Álvaro, que en cuanto a la sociedad civil, a eso que llaman, a esa entelequia que llaman sociedad civil, que está conformada por las instituciones, por las agrupaciones de gremios y eso, Fedecámara ha dado un paso adelante muy importante, pero no lo han hecho así, fíjate, las universidades, los sindicatos se han ido quedando atrás y no han avanzado en ese paso que sí lo ha hecho Fedecámara, y la sociedad necesita de eso. Lamentablemente las universidades, las academias nacionales no han aportado nada, se han sumado a la confrontación. Mayoritariamente los profesores universitarios han estado sumados a la confrontación, han estado constituyendo el polo alterno al gobierno, y la gente de las academias nacionales también. Uno extraña, por ejemplo, al fallecido Pedro Niken, convencido del diálogo en la negociación, por ejemplo, pero son excepciones. Las universidades tienen una gran responsabilidad en esto y no la están asumiendo. Académicos, muchas personalidades, mucha gente influyente cuya voz se escucha, que no lo están haciendo. Pero cada vez son menos, cada vez hay más gente convencida de que el camino no es ese. Ese es el primer paso que hay que dar. Porque como decía, creo que era Madison, uno de los padres fundadores norteamericanos, James Madison, que decía, todos los gobiernos se sostienen por la opinión. Aquí la opinión ha estado dividida, unos enfrentados a otros. En la medida que haya una opinión generalizada, mayoritaria, de que nuestros problemas los tenemos que arreglar pacíficamente, mediante el discurso, mediante la palabra, sentándonos, excluyendo la violencia, en esa medida todo puede resolverse. Yo creo que eso es lo que hay mismo, independientemente de por qué vayamos a votar, independientemente de los diputados, los concejales o gobernadores que saque la oposición. Saque lo que saque, igualito, tienen que sentarse a encontrarse y seguir el diálogo con el gobierno. Y aquí en Caracas, ¿por qué en México? Aquí. La oposición tiene que dialogar consigo misma en primer lugar, y con el gobierno, y con los gremios, y con todo el mundo, incorporar a todos en lo posible, porque la gente no se siente representada en la clase política. Hay una despolitización, los políticos se han alejado de la gente, los políticos están en sus pequeñas, en sus reivindicaciones particulares, y la gente está en otra cosa, pasando penalidades, sufrimiento.
Son como dos mundos. Hay que reunirse. Aquí todo está disgregado, cierto, lleno de pequeños oasis. Así lo veo yo. Tenemos que extender oasis, de modo que eliminar la superficie desértica. Así. Y cubrir de vegetación todo el escenario. Álvaro, ese es el reto. Ha sido un gran placer, un muy grato placer conversar con tu persona, un aprendizaje más, el conversar contigo. Igualmente. Es un aprendizaje que es de verdad interesante, cada uno de los tweets que tú colocas, reflexiones, ese trabajo que haces todos los días, es de verdad, creo que es lo que todos debemos hacer, colaborar en ese sentido. Muy complacido y muy agradecido por tu participación esta noche. Y amigos, nos veremos mañana. Mañana no tenemos programa. Nos vamos a ver el próximo miércoles, Dios mediante, a las 8 de la noche.